He llegado al éxito, pero el camino no fue fácil. Atravesé desafíos inimaginables, desde dejar mi hogar en Venezuela, enfrentar la incertidumbre en un país nuevo, hasta trabajar en empleos dignos, pero que generaban pocos ingresos. Todo esto mientras perseguía mis sueños. Cada obstáculo me enseñó una lección invaluable. Hoy, como trader y mentor, miro hacia atrás y veo que cada paso me ha llevado aquí. El éxito no es solo alcanzar la cima, sino aprender y crecer en cada caída. Soy Osmel García y esta es mi historia. Sabes que cambias la vida de las personas. Gracias, Osmel, por enseñarnos el volumen. Me cambió la vida por completo lo que dice la motivación. Gracias. Muchas gracias, Osmel. Esta transmisión, cuando arrancamos, y todas las transmisiones que yo hago, que arrancamos con esas ganas de conocimiento. Quiero pedirles disculpas si hay algún error, porque es la primera vez, y lo que yo siempre les digo: si lo crees, lo creas. Soñaba con esto, con este estudio, soñaba con algo así, y hoy lo estoy logrando. Bueno, nací en Venezuela, en Mérida, en la ciudad de Mérida, el 13 de noviembre de 1984. Mi niñez fue una niñez de la que yo no recuerdo muchas cosas, pero sé que estuvo cargada de mi familia, mi papá, mi mamá. Vivimos un tiempo en la ciudad de Mérida, luego me mudé al pueblo de Pregonero, estado Táchira, y finalmente me radiqué en San Cristóbal, que fue donde transcurrió toda mi vida prácticamente. Hay eventos que marcan la vida del ser humano, y hubo un evento en específico que marcó, que para mí el inicio de todo esto, que fue cuando yo voy a presentar en la ciudad de Mérida una prueba para ingresar a la ULA por ingeniería del sistema, y no quedé. Allí pasaron una serie de cosas que hicieron que no quedara, que marcaron una huella. Luego finalmente en diciembre presento en la UNE Táchira, en la Universidad Nacional Experimental de Táchira, y es allí donde yo comienzo mis estudios por ingeniería mecánica. Evento que trajo muchas consecuencias en mi vida, porque estando en esa universidad fue donde yo conocí todo lo que fue a la vida política que me llevaría finalmente a exiliarme del país. Hubo un hecho muy significativo el 30 de agosto del 2016. En ese momento, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, atacó hacia mi persona a través de una rueda de prensa diciendo que yo prácticamente iba a tumbar o iba a dar un golpe de estado contra el gobierno del presidente, ¿no?, de Nicolás Maduro. Yo en ese momento pues no le tomé mucha importancia, porque no era la primera vez que sucedía que me nombraban, y yo pues lo que hice fue hacer todas mis actividades diarias normal, como siempre las hacía. Ya al final de la noche, al final del día, a las 10 de la noche aproximadamente, recibo la llamada de otro amigo que tenía ciertas conexiones en el ámbito judicial, y es cuando él me dice que yo no podía volver a mi casa. Ese 30 de agosto del 2016 fue un antes y un después, porque yo salí de mi casa a las 4:30 de la mañana y a hacer ejercicio, y no volví más nunca a mi casa. Si yo hubiese sabido que ese iba a ser el último día que yo iba a estar en mi casa, yo por lo menos hubiese ido a desayunar. Pero no fue así. Ya es como un cerrar de ojos, y cuando lo abres, todo cambia. Todo. Absolutamente toda mi vida cambió de un día para otro. Fue muy complicado. Yo tuve que irme de la ciudad. Pasé hacia Colombia en ese momento. Y cuando abrí los ojos, parecía como si estuviera viviendo una pesadilla. Estaba ahí en Estados Unidos.
Fueron como 6 o 7 días en los cuales, desde que el gobernador me nombra, yo tuve que moverme mucho entre San Cristóbal y Colombia. Yo finalmente llego a la ciudad de Miami el 7 de septiembre del 2016. Yo había contactado a un amigo para que me ayudara, que era el que me iba a recibir, y cuando prendo el teléfono, el primer mensaje que yo recibo de esa persona es diciéndome que no me podía recibir. Yo ahí no sabía qué hacer porque yo decía, ajá, ¿y ahora qué hago? Porque ¿a dónde voy a decir que voy a llegar? Lo cierto fue que cuando yo ya ingreso a Estados Unidos, escribo a otro compañero, a otro amigo mío, que también es de San Cristóbal, y él es el que me brinda esa mano amiga. Me lleva a su casa, él hacía como que arreglaba papeles, entonces todos los días llegaba gente a las 7 de la mañana, yo me tenía que despertar muy temprano, y donde yo dormía era donde la gente se sentaba. Yo decía, después de dormir en una cama propia, ahora duermo en un mueble donde todo el mundo se sienta, cualquier cantidad de personas durante el día, ¿no? Y no fue fácil porque yo nunca había emigrado, ya no conozco a familiares míos que hayan emigrado, en ese momento no los conocía, no había ninguna persona que me dijera, va a pasar esto, puedes hacer aquello. Llegué a una ciudad donde lamentablemente pareciera que la gente se comiera con la gente, ¿no? Es una ciudad muy complicada, no hay alguien que lo guíe, todo el mundo lo mira a uno como si fuera como una vaca sagrada, como el que trae mucho dinero, y las personas quieren es como aprovecharse, ¿no? En ese momento yo me endeudé con un poco de colchones, unos carros, es lo primero que todo el mundo hace, se saca un carro del año a una tasa de interés muy alta, entonces terminas hipotecando el tiempo por trabajo, entonces es cuando empiezas a cambiar cosas materiales por el tiempo, y es cuando uno se da cuenta de que va por el camino incorrecto. En su momento lo vi como una equivocación, pero luego esa equivocación me llevó a entender el conocimiento que tenía que adquirir para poder llegar a donde estoy. Entonces, a veces por eso es que siempre de lo peor tenemos que sacar lo mejor, ¿no? Yo empecé a trabajar como a los 2 días de haber llegado, 3 días, fue muy rápido. Yo empecé a trabajar en un restaurante que se llama Yukaku. Yo le doy las gracias al restaurante por haberme dado la oportunidad de trabajar allí. Y era difícil, ¿no? Porque obviamente recuerdo que el día más fuerte llegué a cocinar 221 platos. Yo era el encargado de los appetizers. A mí me ponían a hacer como las partes, lo más complicado, porque resulta que como yo era el nuevo, entonces ese pedazo era el que me ponían a mí, ¿no? Y ese restaurante es lo que uno piensa, ¿no? Uno dice, este no es el trabajo al que yo vine. Claro, en su momento yo pensaba que estaba de vacaciones. Yo juraba que yo iba a regresar a Venezuela, pero el restaurante yo hacía todas las cosas bien. Aunque no me gustaran, yo las hacía bien. Yo recuerdo esa estancia en el restaurante y hay cosas que me marcan, ¿no? Me marcan, por ejemplo, como el tema de pelar todo ese poco de huevos sancochados, porque eran muchos, no eran 20 huevitos, no, eran 8 cajas de huevos, no sé, 500, 600 huevos, que yo podía pasar ahí con unos guantes 3 horas haciendo aquello para poder hacer los appetizers, las ensaladas que se necesitaban. Cuando uno salía, uno tenía que quitarse la ropa del restaurante y tenía que meterla en una bolsa, entonces siempre existía el miedo de que cuidado y te agarran con la ropa del trabajo cuando salgas porque no tienes papeles. Ese fue el primer trabajo que yo tuve. Luego el otro trabajo que tuve después de cocinar fue cuidar unos niños. Yo cuidaba 4 chamitos. Yo arreglaba la cama, les hacía el desayuno, les hacía el almuerzo, los buscaba en el colegio, les doblaba la ropa, limpiaba la casa, peinaba a los perros. Entonces todo eso, ese detallito a uno lo baña de humildad. A uno lo baña de mucha humildad porque uno entiende y empieza a valorar el trabajo de los demás. Luego de allí yo paso a hacer Lyft, lo que normalmente es la competencia de Uber aquí, y en ese trabajo fue en el que yo me mantuve mucho tiempo porque me daba la libertad de tiempo, ¿ok? De tiempo porque podía hacer otras cosas. Obviamente aquí en la ciudad de Miami era muy complicado el tema del tiempo por lo que les explicaba anteriormente, que me había endeudado, trabajaba mucho. Aquí, pues, bueno, en la ciudad de Miami la ciudad es un poco más costosa y el Lyft para mí era un trabajo bueno en cierta medida, pero no era lo que yo quería. Yo pasaba manejando desde las 3 de la mañana, por ejemplo, arrancaba a manejar a las 3 de la mañana
y eran las 10 de la noche, yo estaba manejando, dormía 2 o 3 horas en el carro en South Beach para poder, cuando la gente saliera de rumbear, que salían todos borrachos, yo poderlos buscar, porque solamente regresar a la casa y volver no me da chance, prefería acostarme a dormir en el carro. Incluso en Lyft, cuando yo empecé a hacer mucho dinero, porque yo siempre he utilizado mi cabeza, ¿cómo hago para ser mejor? ¿Cómo hago para avanzar? Y yo logré descifrar como un patrón de movimiento en la ciudad de Miami y sus alrededores, y eso traería que fuera observado por muchas personas, porque habían unos grupos en los que yo estaba, y yo siempre resaltaba porque hacía más plata que los demás. Entonces ellos me preguntaban, ¿cómo es que usted hace el dinero? Y yo les empecé a explicar. Entonces yo les explicaba cómo hacerlo, y eso yo lo cobraba. Es decir, a mí siempre me ha gustado el tema de la enseñanza, siempre como que me ha llamado mucho la atención. Obviamente hay 2 momentos muy importantes en la vida. El primero es cuando uno nace, y el segundo cuando uno entiende para qué nació. En ese preciso instante, yo todavía no había entendido para qué había nacido, pero empezaron a ver como imágenes, ¿no? Yo le explicaba a la gente cómo era que tenían que hacer el dinero en Lyft para que lo hicieran más rápido, y eso me dio a mí la oportunidad de tener un ingreso de dinero adicional que permitió que yo luego pudiera emigrar, cambiar de ciudad por segunda vez a la ciudad de Dallas. Yo tenía un carro que consumía mucha gasolina. Entonces estaba en una cola para que me cambiaran el carro, y me consigo con un amigo de San Cristóbal que tenía mucho tiempo sin ver, se llama Samuel, y Samuel me dice en la cola, Osmel, hay algo que se llama trading. Y yo le digo, chamo, no sé qué es eso. Entonces él me empieza como a mostrar, y le digo, mire, yo eso de meter gente, eso no va conmigo, eso no, a mí no me llama la atención. Entonces él me dice, no, es que eso no es eso, se llama futuro. Y le digo, no, Samuel, a mí eso no me interesa. Y yo seguí en mi cola, pero me quedó como la espinita. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, yo empecé a buscar en YouTube y a través de las redes sociales, a través de internet, qué era eso del trading de futuros. Y empecé a notar que sí, de verdad, había gente que hacía dinero, ¿no? O sea, yo empecé a ver que había como una especie de una oportunidad, y es cuando yo empiezo a pensar en emigrar de la ciudad de Miami para la ciudad de Dallas. ¿Por qué? Porque en otra ciudad yo pudiera tener un poco más de tiempo, ya que aquí hacer el dinero era muy difícil. Entonces yo decía, ¿qué necesito para poder avanzar? Y ese necesito para poder avanzar era un poco más de tiempo, o sea, hacer la cantidad de dinero un poco más, la misma cantidad de dinero, pero en un espacio de tiempo más pequeño. Y es ahí cuando yo digo, me voy para la ciudad de Dallas. En la ciudad de Dallas, efectivamente, se cumple lo que yo había pensado, es decir, era una ciudad más económica. Yo hacía lo mismo, hacía Lyft, pero también entro a ser repartidor de cajas de Amazon. Entonces yo empecé a repartir Amazon, hacía Lyft al mismo tiempo, y eso me daba un poquito más de soltura, más ingreso, y se hacía la plata mucho más rápido. Lo que yo tardaba en Miami en hacer en 13 horas, 14 horas, en Dallas lo podía hacer en 6 horas, 7 horas, y me quedaba un espacio de tiempo para poder estudiar. Es en ese año, en el 2018, donde yo comienzo a enfrascarme más en el mundo del trading, empiezo a meterle más corazón, más tiempo, más sacrificio, empiezo a hacer muchísimas más cosas, porque entendí que la única forma de cambiar era si yo cambiaba. O sea, entendí que si yo estudiaba yo podía avanzar. Yo soy ingeniero mecánico, pero no tenía experiencia, no hablaba inglés, no tenía certificaciones, y al momento de pedir un trabajo, yo no era una persona, seleccionable para poder trabajar. Entonces, es por eso que yo me dedico al mundo del trading. Digo, bueno, esto es lo único que depende de mí, que si yo lo logro, pues me va a cambiar. Yo lo que hice fue que me puse a estudiar mucho, pasé por ciertas cosas, porque obviamente este mundo es un poquito complicado porque no existe información suficiente. Ya a finales del 2018 es cuando yo, el 13 de diciembre del 2018, hay otro antes y otro después, porque es cuando yo me doy cuenta que soy una persona consistente. Es decir, yo observé que hacía dinero, entonces dije, no solamente lo hago, sino que lo sé mantener. Ya cuando entra el año 2019, todo ese 2019 fue una montaña rusa de emociones, porque este país es muy difícil, este país es muy complicado. Hablo de Estados Unidos, ¿por qué es complicado? No sé si en otros será igual, pero por lo menos aquí este país te da y también te quita.
Obviamente, como la mayoría de las personas, uno llega aquí con muchísimas ilusiones. Bueno, no fue mi caso, yo llegué de otra manera porque no pensé que iba a vivir aquí, pero el tema es que cuando ya empieza uno a hacer dinero y empieza a hacer, ya las cosas empiezan a cambiar, me di cuenta que había una ruptura. Y cuando yo hablo de una ruptura, es que ya no sentía lo mismo por la que en ese momento era mi esposa, y es cuando decidimos separarnos. Ya bueno, del 2020, cuando viene el tema de la pandemia, para mí fue algo muy increíble porque mientras todo el mundo tenía miedo porque no sabían cómo trabajar, yo ya hacía plata desde la casa. O sea, yo no trabajaba, no hacía Amazon, no hacía Lyft. Mi mente estaba solamente en hacer dinero desde la casa, y fue, o sea, yo le daba las gracias a Dios por las decisiones que había tomado. Son esos los detalles que uno dice, uno no sabe para qué Dios me estaba preparando. Finalmente ese 2020 es un año para mí, para los que muchos fue una tragedia, para mí fue un año pero de muchísimo crecimiento, porque yo ya hacía muy bien lo que hoy en día hago. Entonces cuando muchísimas personas empiezan a contactarme para que los enseñe, y hoy en día esas personas, existen personas de carne y hueso, consistentes y rentables, que hacen dinero, que arrancaron justo en la pandemia. Para ellos fue un antes y un después, justo ese 2020. Cuando pasa lo de la pandemia, en el año 2021, yo empiezo a notar que habían cosas que me faltaban, ¿no? Y una de esas cosas era, yo no leía casi. Y me di cuenta que habían detalles entre tanta gente que me contactaba. O sea, yo empecé a ser muy exclusivo, ¿no? Porque yo más o menos veía si la persona se podía o no se podía enseñar, porque hay en el trading y en la vida existen cosas que tienen que ver con el tema de la cabeza, ¿no? Que es el tema del crecimiento personal y la forma en cómo pensamos. Y a pesar de que yo venía con una formación muy buena, aparte que hacía mucho ejercicio, el tema de la capacidad mía emocional era bastante aceptable, muy buena, yo empecé a notar que a las personas como que le faltaba ese pedazo. A pesar de estar muy arriba, estaba arriba, muy buenos ingresos, éxito, admiración, un evento que me hizo entender lo corta que es la vida. Pensé que estaba haciendo todo bien y resulta que había algo que yo no estaba haciendo bien, y era que yo no estaba escuchando a mi cuerpo. Yo pensaba que era feliz y no lo era, pero yo no me daba cuenta. Entonces, en el 2023, yo me empiezo a sentir muy mal. Fiebre, dolor de cabeza, el cuello no lo aguantaba. O sea, pero yo no sabía por qué. Entonces me van a hacer unos exámenes de sangre, y luego de que me hacen todos los exámenes y eso, normalmente aquí en Estados Unidos no llaman. Si usted está bien, no lo llaman, pero a mí me llamaron. Y me dijeron, Osmer, ¿será que usted puede venir al consultorio que tenemos que decirle algo? ¿Pasó algo, doctora? Y ella me dice, es mejor que venga al consultorio. Yo fui solo, eso fue el 2 de julio, yo me senté ahí en el consultorio y ella me empieza a explicar. Y yo le digo, doctora, mire, yo no entiendo muy bien lo que usted me está diciendo, pero yo soy una persona adulta y yo quiero que usted me diga qué me está pasando. Y es cuando ella me dice, puedes tener principios de leucemia. Hay dos palabras muy importantes que indirecta o directamente todos los seres humanos la queremos escuchar en algún momento. Y es cuando a una persona le dicen, hay que hacerle una biopsia. Las dos palabras se llaman es benigno. Cuando a mí me dicen eso, la doctora me dice hay que hacerle unos exámenes y hay que esperar unos días para ver el resultado. Esos fueron unos días en los que yo traté de enfocarme, como yo ya venía leyendo tanto, venía enfocado en toda la parte psicológica, yo decía yo no tengo nada, pero son momentos muy difíciles porque uno no está preparado para ese tipo de noticias. Uno cree que sí, pero no. Uno no está preparado para que le digan, mire, se puede morir. Uno no está preparado para eso. Y bueno, es allí cuando me explican y empiezo a entender el tema del cortisol. Es cuando entiendo que el estrés mata. Me dicen, estás invadido de cortisol. Yo no entendía el por qué, porque me decían que era estrés, pero yo decía, pero si a mí me va bien,
si hago plata, si hago ejercicio, supuestamente soy una persona feliz, yo no entiendo por qué tengo estrés. Entonces, con mi psicóloga, que siempre ha estado conmigo, me dice, tienes que tomar nota de las cosas que a usted le causan molestia, que le hacen cambiar de humor, todas esas cosas tiene que empezar a anotarlas. Entonces yo empecé a anotar absolutamente todo. Es cuando yo, después de anotar tantas cosas, me di cuenta que el 91% de las cosas que a mí me afectaban era la que era mi segunda esposa. Y yo eso fue muy difícil porque uno ama. Y yo me casé amando. Y es cuando yo decido, yo digo, bueno, o me muero o vivo. Y yo me decidí por vivir. Gracias a Dios, los exámenes, eso se pudo revertir. Y eso marcó un antes y un después. Un antes y un después completo. Eso siento que fue como un brinco, como una catapulta. Hoy en día entiendo mi cuerpo, entiendo todo lo que es el tema del cortisol, todo lo que son las hormonas. Las cosas me las tomo con muchísima más calma, porque gracias a esos mentores, por ejemplo, hay uno que se llama Joe Dispenza, que es el que me enseñó el tema de la visualización. Es el hombre que está haciendo meditar el mundo. Y esa persona, yo empecé a leer todos sus libros y fue cuando entendí lo que me estaba sucediendo. Y gracias a él, también a Tony Robbins, yo cambié muchísimas cosas en mi vida. Y eso ha sido, los últimos meses de mi vida ha sido una locura. O sea, todo se ha venido dando, absolutamente todo. Y recuerdo que a mí me invitaron a una conferencia. Cuando yo llego a esa conferencia, veo brincando a un tipo. Para mí era un tipo, empezó a brincar allí y yo decía, ay, ¿por qué este tipo brinca? Está como loco. Y resulta que él tiene nombre y apellido, se llama Vicente Pasarielo. Años de experiencia en el mercado, es entrenador top y es la voz de Tony Robbins de Latinoamérica, representante de Latinoamérica. Es top seller consecutivo durante 3 años. Vicente Pasarielo, cuando él empieza a brincar, a mí me llama la atención por qué brincaba, y como a los 2 minutos de él estar brincando, yo empecé a brincar y me llené de muchísima energía. Cuando termina esa conferencia, yo voy a hablar con él. Y él es cuando él me presenta a Tony Robbins. O sea, él me dice, ¿por qué no vas a un evento de Tony Robbins? Y yo le dije, ok. Y yo fui. Él me cambió la vida. Tony Robbins me cambió la vida. Ese evento, yo entendí muchísimas cosas, creencias limitantes que yo tenía, cosas que yo pensaba que eran buenas y no eran buenas. Hoy estoy en la ciudad de Miami, esperando a un grupo de gente que va a enseñar. Yo pensé que yo no iba a volver a la ciudad de Miami porque me marcó muchísimo y yo decía, yo no voy a volver a esta ciudad, y volví. Y eso me lo enseñó Tony. Él me dice que cuando él me dice de lo peor tienes que sacar lo mejor, entendí 2 cosas muy importantes. La primera, si el gobernador Biel Mamora no me hubiese mencionado, yo no hubiese emigrado. Y si a mí no me hubiese pasado todo lo que me pasó en Miami, todas esas equivocaciones que yo cometí, yo no me hubiese ido de Miami. Tal vez estuviese aquí todavía, haciendo lo mismo. Y esos 2 eventos, para mí, son importantísimos en mi vida, pero me los enseñó a ver Tony Robbins. Entonces él me decía, de lo peor tienes que sacar lo mejor. Y cuando yo entendí ese pedazo,
es cuando yo decido volver a la ciudad de Miami. Y hoy pues estoy aquí. Nos vemos en Chicago el 21 de mayo. Vamos a estar en Chicago presentes. Rodrigo, bye bye. Bueno, y a todas esas personas que quieren emprender, no solamente en el mundo del trading, sino en cualquier cosa de su vida, el mensaje es claro. Disciplina, mucha constancia y sobre todo visualización. Hay una frase de Brian Tracy que yo la tengo grabada en mi mente que dice, si lo crees, lo creas. Es espectacular. Todas las cosas que yo he visualizado las he conseguido, todas las cosas que yo he visualizado las he logrado. Es cuando Joe Dispenza me enseñó lo que tiene que ver con el tema del zero estar, ¿ok? Es decir, es utilizar la imaginación creativa. Sean creativos. Imagínense y sean ambiciosos. Piensen con ambición. Quiero el carro, quiero la casa, quiero vivir, quiero viajar, quiero tener una familia espectacular, quiero tener hijos, quiero ser el hombre o la mujer más dichosa y más feliz del mundo. Pidan, pero pidan con ganas. Sean ambiciosos y visualicen que todas esas cosas, la mente es un mecanismo teleológico. Lo que usted se imagina, ella va y lo refleja en el plano físico. Así que los invito a visualizar una vida llena de éxito y llena de muchísima felicidad y sobre todo, que no se le olvide, gratitud. La gratitud genera felicidad y la felicidad genera éxito. I was down but now I'm up, yeah. This all God, this ain't no lie, yeah. I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm. Tiene que conocer esas canciones, muchachos. Ustedes son los mejores. Ustedes son los mejores. If I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spent in the dark, putting in good work, even though you didn't even know that it would work. Talk about a man who grew up in woodwork, do it for the love of it, that's the way it should work, yeah.